Hoy os vamos a enseñar a hacer el sustrato ideal para vuestro huerto urbano. Bienvenidos a Agricultura Urbana. Queríamos enseñaros a hacer dos recetas distintas, dos para germinación y otras dos para cuando las plantas ya son más grandes, o sea, para las fases de crecimiento, con 4 tipos de sustrato distintos. O sea, serían como dos recetas que combinan 4 diferentes tipos de sustrato. Pero primero vamos a explicaros cuáles son estos ingredientes. Primero de todos es fibra de coco. La fibra de coco es un sustrato que la verdad tiene unas características súper buenas, sobre todo en cuanto a retención de agua y facilidad de drenaje. Además, se compacta, no se compacta mucho, no es como por ejemplo la turba, que tiene el problema de que muchas veces pues eso, se forman como bloques muy grandes. En este caso no. El único inconveniente, entre comillas, que tampoco lo es como tal, es que no aporta nutrientes a la planta, simplemente aporta como soporte para que se desarrolle. Luego, también metimos en estos componentes o estos ingredientes para los sustratos el humus de lombriz, que lo que tiene el humus de lombriz es que, al contrario que la fibra de coco sí que se compacta con más facilidad, lo que pasa es que aporta muchísimos nutrientes. Básicamente es como un abono prácticamente. Entonces en los sustratos se suele utilizar en menos cantidad y simplemente es para fertilizar lo que viene siendo el sustrato total, ¿no? Después tenemos la perlita, que es esta especie de bolitas blancas, que al igual que pasaba con la fibra de coco, tampoco aporta nutriente a las plantas, solamente soporte si se utiliza ella sola, aunque normalmente lo que suele pasar es que se utiliza pues, combinada con otro tipo de ingredientes. Las ventajas de la perlita, pues que al final es porosa, retiene agua y luego también facilita que el sustrato no se compacte, porque al final son como piedritas que se meten entre el propio sustrato y entonces pues facilita más que se desarrollen bien las raíces y que no haya problemas de encharcamiento. Por lo tanto, eso es muy bueno para combinarlas. Y por último tenemos aquí una mezcla de dos tipos de turba, que es de turba rubia y de turba negra. En mayor proporción a turba rubia, básicamente pues porque se compacta menos. Es verdad que aporta menos nutrientes que la turba negra, pero eso, el nivel de compactación es menor, y la turba negra porque al contrario se compacta más, pero también aporta mucho nutriente, entonces es muy buena. En este caso venían en un mix de estos de sustrato universal, junto con muy poquita perlita, casi ni se aprecia. Entonces después, bueno, pues veréis que la mezclaremos con más perlita pues para que quede más equilibrado el sustrato. Para la germinación tendríamos dos formas. Una, con un poco de aporte de nutrientes, aunque en realidad podríamos germinar directamente las plantas con un sustrato como es la fibra de coco, que no aporta ningún nutriente. Entonces, la primera opción sería utilizar 100% fibra de coco. La fibra de coco puede venir así, en este formato, que es muy cómodo, pero si no, también se puede encontrar en esta especie de saquitos, que viene como una redecilla, y si no, así, que viene como prensada. Y esto haría falta como hidratarlo para luego obtener esto. Y por otro lado tendríamos la opción de añadir un poquito de nutriente a nuestra germinación. Entonces lo que haríamos sería utilizar una proporción de 40% de fibra de coco, 20% de perlita y un 40% de turba, que sería lo que aportaría el nutriente. Y aquí tenemos pues dos recetas también para hacer dos tipos de sustratos distintos, solamente que en este caso en vez de ser para germinación sería ya pues para que la planta se desarrolle, o sea, para el crecimiento de la planta. Hemos hecho dos tipos, uno que va más bien pues para plantas que igual necesitan menos cantidad de agua, necesiten mayor drenaje más bien, y otro tipo de sustrato que es pues para aquellas plantas que necesitan pues un poco más de agua o que no es tan importante el drenaje. La primera, la del drenaje. Decimos que este necesita, o que es mejor para plantas que necesiten buen drenaje, básicamente porque tiene fibra de coco, y como habíamos dicho, la fibra de coco retiene muy bien el agua, pero también la libera muy bien y evita pues la compactación. Entonces tenemos un 40% de fibra de coco, tenemos tanto el humus de lombriz como la turba pues para aportar nutrientes a lo que viene siendo nuestro sustrato, y después también un poco de perlita pues porque también favorece la aireación de la planta y el mejor desarrollo de las raíces. Y por otro lado tenemos un sustrato que está prácticamente compuesto pues, por la mezcla de turba de la que hablamos al principio, por un poco de humus de lombriz pues, para aportar esa potencia de nutrientes, y un 10% de perlita pues, para también favorecer esta aireación. Y en este caso es lo que decíamos, este sustrato probablemente tienda un poco más a compactarse o no sea tan suelto como puede ser este de la izquierda. Entonces eso pues sería un poco más para plantas que soportan un poco más pues la cantidad de agua o
o eso, un poco igual el encharcamiento, o que necesitan más demanda simplemente. Pues nada, estas serían las 4 recetas de tipos de sustrato ideal para hacer en casa, 2 para germinación y otras 2 para el crecimiento de las plantas. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que lo podáis utilizar y llevar a la práctica, y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.